Bueno, estamos en el último problema, en el problema 5, y aquí se trata de una conexión de conos escalonados. Esto, lo primero que tenemos que distinguir quién va a ser aquí la polea motriz. Como vemos, la polea motriz aquí lógicamente es donde está el motor, es decir, todas estas van a funcionar como poleas motrices. Este cono, que como veis tiene 4 poleas, pues en cada conexión actuará dicha polea como rueda motriz. Y por último, en las conexiones de la rueda conducida serán la del cono de aquí. Es decir, aquí siempre vamos a tener para la velocidad de la rueda motriz, pues la velocidad del motor que 100 revoluciones por minuto. Siempre será, porque el motor gira 100 revoluciones por minuto. Ahora bien, el diámetro de la rueda motriz pues irá variando en función de la polea que yo conecte. En el caso que está en el dibujo, lógicamente, está la de 350 milímetros. Haremos un cuadro para que veáis las distintas posibilidades que tenemos. Y en la rueda conducida tendremos lógicamente una velocidad que es la que tenemos que averiguar n sub 2 y un diámetro que lógicamente dependerá de la conexión que yo ponga. En este caso, por ejemplo, en el dibujo está puesto el 50 milímetros. Hagamos una tablita explicativa. Por ejemplo, para todo, ya hemos dicho que para todos siempre ocurrirá que la rueda motriz gira a una velocidad de 100 revoluciones por minuto. Esto siempre va a ocurrir porque el motor siempre gira a la misma velocidad. Ahora bien, los diámetros de la rueda motriz y de la rueda conducida van a ir variando en función del cono, de la polea del cono que yo vaya a elegir. Por ejemplo, en este caso la conexión que está puesta es esta que estamos aquí viendo. La conexión puesta para la rueda motriz en este caso son 350 y la conexión para la de sub 2 es 50 milímetros. Ese es el caso que está puesto. Otra posibilidad es que conecte yo esta primera con esta de aquí. Es decir, que el diámetro, como estáis viendo, de la rueda motriz no va a variar, pero voy a conectarla con el diámetro de la rueda conducida de 150. La otra conexión posible es seguir eligiendo la polea motriz de 350, pero en este caso con el diámetro de la rueda conducida de 250. Y la última posibilidad es, lógicamente, la rueda motriz sigue siendo 350, pero conectada con la última rueda conducida que es 350. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es elegir como rueda motriz la siguiente, es decir, la de 250. Es decir, que en ese caso tendría esta tablita que voy a poner aquí. Para la rueda motriz siempre 250. 4 posibilidades, como estáis viendo. Y para la rueda conducida, pues la primera, como antes, la más chica, después la siguiente, en la rueda conducida, después la siguiente, y por último la de 350, que son otras 4 posibilidades. Otra opción sería elegir ahora como la rueda motriz esta de aquí, que tiene 150 milímetros de diámetro, es decir, sería esta otra tabla. En este caso elegimos para la rueda motriz 150, luego hay 4 posibilidades en función de la rueda conducida que yo coja, que serán con la más chica, con la siguiente y con la más grande. Y por último, cabe la posibilidad de que yo elija como rueda matriz la más chiquitita de todas, que es la de 50. Es decir, que tendría esta conexión. Para la rueda motriz siempre 50. Y para la rueda conducida, pues variando desde la más chica en la conducida a la siguiente de 150, a la siguiente de 250 y por último a la de 350.
Como podéis observar, el total de posibilidades es 4 por 4 posibilidades cada una, que son 16 posibilidades. Como veis, esto se asemeja muchísimo, porque es análogo, al cambio de marchas de una bicicleta. Donde está el motor, podríamos decir que es el plato de la bicicleta, es decir, donde están los pedales. Y las conducidas, que están aquí, serían los piñones de la bicicleta. Es decir, donde está la rueda, vamos. Y eso, en un cambio en una bicicleta de este tipo, nos darían 16 velocidades. Es lo que se llaman las velocidades de una bicicleta de cambio de piñón y plato. Por cada plato, como veis, por cada plato, como hay 4 piñones, pues tenemos por cada plato 4 posibilidades de cambios. En total son 16 velocidades. Y cada una de ellas nos dará, lógicamente, como resultado una velocidad de salida n-2 diferente. Es decir, tendremos 16 velocidades diferentes en las ruedas motrices. ¿Qué tenemos que aplicar? Pues tenemos que aplicar la relación de transmisión. Es decir, n-1 partido por n-2 igual a d-2 partido por d-1. Un detalle, aquí estamos hablando de polea y hablamos de diámetro. Cuando hablamos en una bicicleta, pues no hablamos de diámetro de piñón o plato, sino que hablamos del número de dientes. Pues en realidad nos da igual. Hay que tener en cuenta que el número de dientes que tiene un plato o un piñón es directamente proporcional al tamaño de él. Por tanto, nos da exactamente igual hablar de número de dientes como de diámetro de la rueda. Es completamente análogo. Vamos a pasar a resolverlo.